Lucas capítulo 19, versículos del 28 al 40. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta ¿por qué lo desatan?, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero él les respondió: «Les aseguro que, si ellos se callan, gritarán las piedras». Esta es palabra de Dios. Hola. Estamos comenzando este domingo una semana muy especial para la cristiandad. Hoy día celebramos Domingo de Ramos, ese domingo especial en que Jesús entró a Jerusalén para celebrar su última Pascua. Acabamos de escuchar un pasaje de Lucas que nos narra esta entrada. Probablemente es un pasaje que ya habías escuchado, un pasaje que ya conoces. Pero quiero invitarte a que le pidas a Dios que te ayude a ver esta historia, quizás una historia muy conocida, con un pasaje que ya conoces, que use esto para hablarte nuevamente, renovarte en tu fe en Él, desafiarte y corregirte. Que a través de este mensaje podamos comenzar esta semana, una semana extraña, distinta a las anteriores debido a la situación y a la crisis sanitaria que estamos viviendo. Pero que aún así Dios pueda usar este tiempo, esta semana especial, para hablarnos y recordarnos de su maravilloso amor. Pero antes de mirar el pasaje te invito a orar. Padre, te damos muchas gracias por la posibilidad que tenemos de mirar tu palabra y buscar en ella tu voluntad para nuestras vidas. Dirígenos, Señor, te pedimos. Háblanos. Queremos ser animados nuevamente, Señor, al recordar estos maravillosos eventos que ocurrieron aquella última semana en el ministerio de Jesús. En Jesús te lo pedimos. Amén. Jesús ha llegado a Jerusalén y ha llegado a vivir esta última semana en su ministerio. Y en un sentido, todo el Evangelio se nos narra y se nos cuenta lo que Jesús hizo, que tenía que ver con lo que sucedería esta última semana. Todo su ministerio fue desarrollado y presentado de manera de preparar lo que ocurriría esta última semana. Durante todo su ministerio, él llamó continuamente a las personas a la fe y al arrepentimiento, a confiar en él y recibir de él la salvación. Pero en estas últimas semanas antes de llegar a Jerusalén, estuvo trabajando especialmente con sus discípulos, a este grupo íntimo, a los 12, a los apóstoles, y a ellos se les reveló de manera mucho más profunda y más clara. A ellos les mostró quién realmente es el Hijo de Dios, el Mesías. Pero también les explicó con muchos detalles
lo que sucedería esta última semana. ¿Y cuál era su misión? Dar su vida en rescate por mucho. Pero en el Evangelio de Lucas, esta semana comienza con esta entrada, con este evento. En Lucas 19, versículo 28, comienza así: dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito, en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. 2 de los discípulos de Jesús fueron enviados con estas instrucciones muy claras a buscar un burrito en la aldea del frente. Jesús ya había estado varias veces en Jerusalén. Incluso desde guagua, sus padres lo habían llevado a Jerusalén. Sin duda había participado en muchas de las fiestas en el templo. A lo largo de su vida había participado en muchas Pascuas en Jerusalén. Pero esta vez era distinto. Esta vez se espera que sea una situación mucho más reveladora. Va a mostrar algo para que todo ojo que vea se dé cuenta de quién es Él. Así que manda a buscar a este animal, porque montará en él para entrar a esta, su última Pascua. La manera en que se describe lo que sucede y la manera en que Jesús envía a estos 2 discípulos a buscar a este burrito está diciéndonos mucho. No está diciendo, a ellos les está diciendo, y a nosotros nos está diciendo ahora, que todo lo que ocurrirá en esta semana estaba previamente planificado. Que todo está cumpliendo el plan soberano de Dios. Que nada ha sido dejado al azar y que cada detalle estaba previamente predicho por Dios de que ocurriría. Lo que experimentará Jesús en esta semana estará bajo el control del Padre. Y aunque algunos creerán que es la victoria del enemigo lo que le ocurrirá, no es otra cosa que la razón por la cual Él llegó a Jerusalén. Era su misión, entregar su vida. Bueno, nos cuenta Lucas cómo fueron estos discípulos enviados y se les advierte de lo que va a suceder. Y también Lucas nos cuenta de que sucede tal cual como Jesús lo había predicho. Cuando llegan, toman a este burrito y tienen que dar las explicaciones que Jesús les había dicho que dieran. Era un burro que no había sido montado por nadie más. El Señor lo necesitaba. Jesús quería mostrar a sus discípulos la total soberanía que Él tiene y que todo lo que va a suceder está cumpliéndose de acuerdo al plan. Pero había algo más que quería hacer evidente a través de esta entrada especial a Jerusalén. Pero para entenderlo hay que entender qué significaba montar un burro en aquel tiempo. En el Antiguo Testamento se nos muestra que alguien que andaba en un burro no era un desconocido, un don nadie, sino que normalmente era alguien muy importante. Por lo que Jesús está tratando de hacer evidente a todos los que están observando su entrada a Jerusalén que Él era alguien muy importante. Quería mostrar su dignidad. Por otro lado, había una profecía en el Antiguo Testamento que hablaba de un evento como este. Hablaba de uno que entraría a Jerusalén montado en un burro. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, encontramos: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna.
Jesús no era un débil o un pobre hombre. Él quería hacer evidente que Él era un rey, el Salvador, el justo. Israel había tenido por muchos años sobre ellos a un imperio dominándoles. Y no había tenido un rey gobernándoles. Siempre había sido un emperador extranjero, un emperador opresor sobre ellos. Pero la promesa era que un día Dios enviaría un Salvador, que les traería paz y gran alegría a todo el pueblo. Y según Zacarías, este Salvador entraría en Jerusalén montado en un burro. Cuando un rey llegaba a un pueblo, a una ciudad en aquel tiempo, un rey victorioso, un rey muy importante, llegaba a una ciudad, podía hacerlo de dos maneras. Podía hacerlo montado en un caballo o montado en un burro. Si llegaba montado en un caballo, toda la gente sabía exactamente qué significaba guerra, significaba conquista, significaba dolor, muerte, humillación. Pero si un rey muy importante entraba en la ciudad montado en un burro, implicaba paz, bondad, salvación, amor, vida, gloria. Jesús quería hacer evidente que Él es un rey que traería salvación y gran alegría al pueblo. Pero también quería mostrar que era un rey soberano, que tenía pleno control de todo lo que iba a suceder esa semana. Él no es otro que el tan anhelado Mesías, el Rey, el Salvador, anunciado por todos los profetas en el Antiguo Testamento. Él venía a cumplir la promesa. La pregunta es, ¿qué hará el pueblo? ¿Cómo le recibirán? ¿Le aceptarían? ¿Le reconocerían? Lucas continúa con el relato. Verso 35. Se lo llevaron, el burro pues, a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Primero son los apóstoles los que parecen reconocer y ver la dignidad de Jesús y ponen sus mantos sobre el burro como una especie de montura. Pero luego el resto de las personas van poniendo sus mantos delante del caminar de este burro, quizás como una gran alfombra roja, reconociendo que Jesús es alguien muy importante. Esta es una fecha muy especial para Israel. Es una fiesta en que recordaban la liberación que Dios había hecho del pueblo de la esclavitud en Egipto. Así que muchos peregrinos llegaban a la ciudad para celebrar esta fiesta. Y de entre ellos que van avanzando hacia Jerusalén, al ver a Jesús montado en el burro y al ver que los discípulos van poniendo estos mantos delante del burro, comienzan a entusiasmarse. Y también se suman a poner sus mantos en esta gran alfombra, mostrando que el que viene montado es alguien importante. Y el entusiasmo aumenta. Y más se suman y se acercan a Jesús. Verso 37, al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. En aquella época, en estos tipos de fiestas, era costumbre cantar salmos mientras iban caminando y peregrinando a Jerusalén. Uno de los salmos que se cantaba en aquella fecha era el Salmo 118. Un salmo que en medio de este entusiasmo tendría otro valor. Sus palabras tendrían un significado nuevo para ellos. Han visto las maravillas hechas por Jesús.
Han visto cómo Él sanaba y cómo Él hacía milagros. Han visto cómo Él es capaz de traer de la muerte a las personas. Así que verso 38 gritaban el Salmo 118. No solo lo cantaban, sino que llenos de entusiasmo gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Llenos de alegría, iban cantando y bailando junto a Jesús en el camino. Pero la pregunta es, ¿qué era lo que veían en Él? Al parecer, si uno mirara esta escena, diría sus anhelos cumplidos. Por fin Dios ha enviado al Rey, al Salvador, que nos traerá la paz. Está entrando en Jerusalén, como los profetas lo habían prometido, montado en un burro. Y entrará y se sentará en su trono, que ha estado vacío por casi 500 años. Pero ¿qué esperan realmente que ocurra cuando Jesús entre a Jerusalén? ¿Entenderán su misión? ¿Sabrán realmente de qué tipo de reino se trata el que viene a establecer? ¿Cuáles serán las expectativas que ellos tienen respecto a lo que Jesús debería hacer? Al ver los pasajes que siguen de este relato, al ver cómo los hechos se van desarrollando, nos damos cuenta que en realidad no entendían muy bien de qué se trataba la misión de Jesús. Nos damos cuenta que en realidad Él no estaba satisfaciendo las expectativas que ellos tenían. Pero hay otro grupo allí, uno que sabemos con claridad lo que piensan respecto a Jesús. Verso 39. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Era evidente para estos líderes religiosos que lo que Jesús estaba permitiendo que la gente hiciera era un error. Es como si fueran a Jesús y le dijeron: oye Jesús, parece que no te has dado cuenta, pero te están tratando como el Mesías. Y evidentemente no lo eres. Así que van a Jesús y le reclaman y le dicen que debe corregir a sus discípulos, que debe reprender a la multitud. No es correcto que aceptes que te traten como el Mesías. Pero Jesús los reprende a ellos. Y les responde que no solo va a aceptar la proclamación y el reconocimiento que hacen de Él, sino que les va a decir que es tal su gloria, es tal la importancia que Él tiene, que si ellos no hablaran, otros clamarían. Verso 40, pero Él les respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Son palabras muy fuertes. Porque Jesús le está diciendo que aún las piedras son capaces de ver lo que está sucediendo y que ellos no son capaces de ver. Y si estas personas no aclamaran como están aclamando, la creación entera aclamaría. Y toda la creación reaccionaría frente a la injusticia de Israel al no reconocer al Rey que estaba llegando
a ellos. Algunos definitivamente no creyeron en él y le rechazaron. Pero había otros que sí creyeron en él. Y aunque cantaron y bailaron, por lo menos así aparentaban creer en él, y pusieron sus mantos sobre el suelo. Al final nos damos cuenta que en realidad no reconocieron a Jesús como quien realmente era. Aunque parecía que entendían que se trataba del rey, no era el rey según Dios, sino era el rey que ellos esperaban o creían que necesitaban. La evidencia es muy clara, porque estos mismos que estaban bailando y cantando al comienzo de esta semana, 5 días después, estarían en la plaza gritando: crucifícale, crucifícale. Incluso los discípulos, que fueron los que primero comenzaron celebrando la dignidad de Jesús, son aquellos que unos días más adelante le abandonarían. El problema parece que fue que Jesús no hizo lo que ellos esperaban que hiciera. Y como siempre parece que el problema tiene que ver con expectativas. Lo que pienso que debería hacer Jesús. Ahora, si todo va bien, si todo es tranquilo, si todo está feliz y va perfectamente bien, no hay ningún problema en cantar y celebrar y reconocer a Jesús como el Señor. Si todo va bien en tu vida, es bastante fácil, creo yo, ser fiel a Dios. Pero cuando las cosas se complican en nuestra vida, cuando llegan las dificultades, cuando llega la enfermedad, cuando llega la pobreza, cuando el futuro se hace incierto, o incluso la muerte nos acecha, ¿seguiré confiando en Él como el Señor, el Rey, el Salvador de mi vida? Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que le creamos a Él. Dios quiere que nosotros descansemos en lo que Él ha dicho que hará en nuestras vidas, en sus promesas. Aunque no lo haga como yo creo que debe hacerlo. Aún así, debo confiar que Él es el soberano y que sus planes siempre se cumplen y que sus promesas se llevarán a cabo. Siempre el problema tiene que ver con expectativas. Definitivamente Jesús no era el rey que ellos esperaban. Por eso, frente a la primera dificultad, frente a la presión y a la persecución, se dieron vuelta y se alejaron. ¿Cómo es el Rey que gobierna tu vida? ¿Cómo es Jesús para ti? Quiero invitarte a que usemos esta semana para mirar nuestro corazón, especialmente en días difíciles como los que estamos viviendo, para que en oración miremos nuestro corazón y veamos cómo es realmente el Rey al cual yo sirvo. Estamos adorando a Jesús por quien
Él es verdaderamente o por quien quiero que sea. Estoy sometiéndome a Jesús, al Jesús que se me revela en la Biblia, o al Jesús que yo mismo he fabricado y he moldeado en mi cabeza y en mi corazón. Siempre será una lucha constante en nuestra vida el tema de las expectativas. Por lo tanto, te invito esta semana a pensar en esto y que la palabra de Dios corrija nuestras expectativas, corrija estas imágenes que tenemos de Jesús, que quizás no son tan correctas, y podamos confiar en Él, descansar en Él, a pesar de las circunstancias. Que el Señor nos bendiga en esta semana tan especial. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la obra de Jesús, por lo que Él hizo por nosotros, especialmente por esta semana intensa en su ministerio, en su vida y todo lo que ella nos enseña. Ayúdanos, Señor, a pensar y reflexionar en esta semana que celebramos aquella última semana en el ministerio de Jesús. Ayúdanos, Señor, a corregirnos, a corregir nuestra manera de verlo, a corregir la imagen que tenemos de Él si es que está errada, y a reconocer que Él es un Rey, el Salvador, soberano, que trae gozo a nuestra vida, que nos da vida eterna, y que Él actúa, aunque a veces pareciera que las circunstancias dicen lo contrario. Que sea un tiempo para renovar nuestra relación contigo, para volver a maravillarnos de tu gran amor, Padre, por nosotros, en tu Hijo. Espíritu Santo, háblanos a través de estos textos y trabaja en nuestro corazón en esta semana. Revélanos a Jesús, el verdadero Jesús, aquel en quien debemos confiar. En Él te lo pedimos. Amén.